Hola gente, bienvenidos a Pelebudos. Mi nombre es Michael Calderón. Y yo soy Fátima Toche. Hoy día vamos a hacer un programa que lo hemos entendido como un servicio a la comunidad. Vamos a explicar a nuestro criterio, obviamente, qué consideramos un spoiler. Porque nos ha pasado, seguramente le pasa a muchos de ustedes, que a veces terminan huyendo de las redes sociales porque se enteran de algo, de alguna película, de alguna serie que les gusta mucho, de lo que no querían enterarse. Claro, y además vamos a establecer algunas reglas, tal vez de lo que usamos Michael y yo, de qué hacer contra los spoilers y qué tipo de código de conducta seguir para no arruinarle la película a otras personas. Exacto, y muchas de las cosas pasan por un código de conducta. Yo tengo un amigo, parece sacado de un episodio de Los Simpsons, yo lo he visto en un episodio de Los Simpsons, pero también sé qué le pasó a él. Él cuando era más joven fue a ver El Imperio Contraataca, estaba en la cola con su papá y saliendo había un grupo de gente, entre ellos unos chicos que decían, alucina que no me había dado cuenta que Darth Vader era el papá de Luke. Y los de la cola obviamente ya les habían arruinado la mayor sorpresa de la película. Probablemente esa sorpresa en estas épocas de internet hubiera sido imposible de mantener. Exacto, y hay que asumir que vivimos en la era digital donde va a ser materialmente imposible luego del estreno o la primera proyección de la película mantener más de, no sé, 2 horas o 1 hora un secreto o un giro de tuerca de una película. Hay que tenerlo eso presente. Sí, y es muy difícil y creo que pasa mucho por la bondad de las personas para la gente que no la ha visto. Pero no todo es spoiler. Una de las cosas que me ha pasado últimamente es que, por ejemplo, si yo termino de ver una película y digo, oye, ¿sabes qué? Me parece que el villano no estuvo a la altura y la historia cumple, me dicen, eso es spoiler. Pero los comentarios no creo que califiquen como spoiler, porque yo creo que el spoiler es cuando te arruinan alguna parte de la película que se supone que tendría que ser una sorpresa o que no tendría que ser de fácil acceso para quien no la ha visto. Sí, yo creo que hay hasta cierto punto una paranoia con los spoilers. Paranoia, o sea, que se considera que cualquier cosa, hasta si dices la película es buena, más o menos, o mala, ya lo consideran un spoiler. O cosas, premisas que ya incluso aparecen en el mismo tráiler, no pueden ser spoilers. Claro, si ya salió en el tráiler no es spoiler. Obviamente, en todo caso yo creo que spoiler podría ser tal vez la muerte de un personaje que no haya sido ya adelantada en el tráiler o que sea la premisa de inicio de la película, o algún giro argumental que realmente sea sorpresivo o que la premisa inicial o la reseña de la película no te indique. Sí, y por ejemplo, regresando algunos años atrás, pensaba en un director como M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan básicamente ha hecho su carrera de guardar para el final los grandes giros en su historia. Piensen en El Sexto Sentido, en que Bruce Willis estaba vivo, en La Villa, en Señales, siempre hay un giro al final. En esos casos, si alguien te revela cuál es el final de la película, que en realidad no debería pasar con ninguna película, así tenga un giro al final, nadie debería opinarte y decirte, oye, pero lo que no me gustó es el final. Yo creo que solo en esos casos que te revelen algo que te va a cambiar toda la percepción de la película, sobre todo en esos donde la película está hecha a partir de su final, yo creo que ese sí es un spoiler de toda regla. Claro, otro ejemplo que recordaba es, por ejemplo, en Seven, ¿no? Pecados Capitales. Si alguien te dice de primeras que a quién va a encontrar en la caja hacia el final Brad Pitt, también pues te arruina, no van a decir que no, la película, ¿no? Y hay películas de esa época que califican, bueno, que encajan en eso, ¿no? Piensas en Los Sospechosos Comunes, piensas, por ejemplo, más atrás, en Blade Runner. Blade Runner, sobre el final, ni siquiera te dejan tan claro quién es el personaje Harrison Ford, pero digamos que es algo que tú como espectador tienes que completar. Pasó con El Imperio Contraataca y pasa ahorita prácticamente con todas las películas. Es un gran mérito para los directores contemporáneos cuando pueden guardarse algunos de los secretos que ellos no quieren que el público se entere. Y ahí yo voy al caso específico del Despertar de la Fuerza. El Despertar de la Fuerza se guardó bastante bien, a pesar de esta época del internet, las grandes sorpresas que tenía la película. Claro, pero desde el día 1, desde el día de la función de prensa, que ya me parece un crimen, que alguien que tiene el privilegio de ver una película antes que el común de los mortales salga de la sala corriendo a su computadora a querer poner un spoiler. Y El Despertar de la Fuerza es un buen ejemplo. Un personaje muy querido, ustedes saben que muere. Ya saben, Han Solo. Y no había derecho de que alguien
ya te pongo una foto que te diga Ya, eso sí es básicamente quién muere. Estás actualizando tu Facebook y te aparece ya el spoiler, ¿no? Claro, eso sí es criminal, porque a veces, por ejemplo, alguien te puede soltar algún spoiler. Tú de repente dudas, no estás seguro si es o no es, pero que te pongan una foto, como lo han hecho con el caso de Han Solo, como lo hicieron con el caso de Superman en Batman vs. Superman, las fotos de esos personajes y la suerte que tuvieron sobre el final de sus películas daban vueltas por internet. Y me parece que eso sí ya habla mal de las personas que de repente quieren arruinarle la experiencia a otras. Eso sí es arruinar la experiencia a otras personas. Hay otros casos que de repente no ameritan tanto y hay gente que juega mucho con eso. Hay gente que le encanta en redes sociales decir falsos spoilers. Decir algo que se supone que va a pasar en la película que en realidad no pasa, para que la gente se haga una idea equivocada o de repente alguien pise el palito y diga no, eso no pasó, cuando eso también es un spoiler. Pero hasta los falsos spoilers, para entrar a la broma, yo lo puedo todavía perdonar, pero ya si lanzar spoilers del día 1 me parece malo. Yo, particularmente, mi política es, los estrenos son normalmente los jueves. Hasta pasado el primer fin de semana de la película, trato de guardar silencio y el lunes que lo que pasa en la película, no de lo que opinar. pasa, no opinión, no hablo de spoilers propiamente. Y a partir del lunes siguiente, ya si hago comentarios un poco más específicos y si por ahí se suelta un spoiler, bueno, pero yo creo que los reales fanáticos y que se van a poder sentir afectados van a ir por lo menos el fin de semana primero. Exacto, y eso admite una diferencia cuando se habla de televisión, porque yo creo que el cine y la televisión desde ese punto de vista sí son diferentes. Y voy a dos casos específicos que prácticamente han ocurrido en las últimas semanas o meses. Por ejemplo, el caso de The Walking Dead. The Walking Dead la daban en canal de cable con señal premium los días domingos. Y al día siguiente lo daban en señal más o menos abierta, igual de cable. Entonces, probablemente hay un grupo de gente que no se enteró de lo que pasaba el día anterior. Mi recomendación es, si ya sabes que hay mucha gente que tiene acceso a ese episodio, que lo han visto un montón de gente, en serio lo más sano es evitar las redes sociales. O sea, no puedes entrar a las redes sociales y quejarte de que te han arruinado la historia cuando sabes que todo el mundo o un gran sector de ese público ha visto ese episodio. Exactamente. Las redes sociales son un campo minado de spoilers y me parece ya absurdo que gente incluso se mete a foros especializados, a grupos en Facebook especializados y se queja de los spoilers cuando están mirando cada actualización del grupo todo el día. Claro, y eso es algo que pasa, por ejemplo, y pasa todas las semanas y va a seguir pasando con Game of Thrones. Game of Thrones, que es una serie que vive mucho del factor sorpresa y de los grandes giros que tiene la historia. Entonces, es muy difícil asumir que un gran giro que ha chocado a tanta gente, a tantos espectadores, no va a ser luego compartido y comentado. Sobre todo si dan un canal de HBO, que es el único que emite el programa. Es decir, si lo dan el domingo a cierta hora, en el único canal que lo transmite, no puedes esperar hasta 2 o 3 días sin que nadie te diga de qué trató el episodio. Ahora, yo también quiero hacer una diferencia, ¿no? A mí me parece que hay gente que suelta spoilers de mala fe, total mala fe, y hay otras personas que están tan emocionados con la película o la serie que han visto que cuando ven cualquier publicación relacionada a esa película o serie, comentan y de pura emoción les fluye el spoiler. Entonces, yo sí, o sea, tengo más consideración, claro, tengo más consideración con unos que cuando se ve que es algo totalmente deliberado y de mala fe. Sí, y ahí también tiene que ver mucho qué es lo que quiere contar, ya sea el estudio o el canal de televisión. Porque como dijimos antes, si tú lo ves en el trailer, lo ves en un spot, lo ves en un póster, probablemente ya no califique como spoiler. De repente tú como espectador pensarás, no me hubiera gustado que me cuenten eso, me están contando más de lo que me hubiera gustado. Pero spoiler es otra cosa. Spoiler es algo que te arruina la experiencia para la que se supone que todavía estabas preparado. Ahora, también, y como para cerrar el tema, yo creo que una buena película se disfruta igual. Exacto. Así te suelten el spoiler, ¿eh? Debería sostenerse lo suficientemente bien para que a pesar de que se suelte un hecho concreto, se pueda disfrutar la película. Claro, lo que pasa es que hay películas que viven de sus grandes giros, ¿no? Ya mencionamos a todas las de Shyamalan, mencionaste Sospechosos Comunes, Pecados Capitales, o sea, sí son películas que si te enteras del final antes, probablemente digas, bueno, pues la película no es lo que esperaba, ¿no? Pero son casos especiales, no pasa con todo,
por lo menos les hemos dado nuestra opinión sobre lo que nosotros creemos que califica como spoiler. Así que si a partir del día siguiente que vean este programa se siguen quejando de que les spoileamos algo, advertidos bien están. Ya saben que el karma existe en todo caso. Les regresa. Mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche y nos despedimos. Chao. Chao, chao.